Les voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 91. El libro de los Salmos en el capítulo 91. La palabra de Dios dice allí de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, en este día, y de escuchar tu palabra. No hay mayor bendición que poder recibir en nuestro corazón y en nuestra mente tu consejo divino que nos dirige, amado Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que tu palabra transforme nuestras vidas para que seamos de bendición a todas las familias de la tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame hablarle de un hombre muy trabajador que decidió en una oportunidad irse a vivir con su tío y trabajar a su lado. Después de reunirse los dos, ambos muy trabajadores, empezaron a desempeñarse en varios negocios y ambos prosperaron mucho. Sus negocios estaban juntos, pero los trabajadores de uno comenzó a tener problemas con los trabajadores del otro. El tío, al darse cuenta de la situación, le pidió que se separaran, porque ya no podían seguir juntos debido a las diferencias de los trabajadores. Así que puso a elegir a su sobrino a dónde quería ir. Habían solo dos opciones: un país muy próspero, donde cualquiera que invirtiera podía tener enormes ganancias, y otro país muy pobre, donde con muchas dificultades se podían hacer inversiones. El sobrino aprovechó la oportunidad de ser el primero en elegir, y ¿qué cree usted que eligió él? Aquella nación próspera con muchas oportunidades. Y entonces el tío se fue a aquella nación muy pobre. Pasado mucho tiempo, el sobrino se metió en terribles problemas y todo lo que él había pensado iba a prosperar comenzó a decaer. Pero el tío, que se encontraba en una nación muy pobre, comenzó a prosperar y a ser bendecido por Dios. ¿De quién le estoy hablando, hermanos? De Abraham y de Lot. De ellos dos. Es una historia verídica. Está en la Biblia. Abraham era un hombre que estaba en Dios, que confiaba en el Señor, que todas sus decisiones siempre estaban influenciadas por la fe, por la confianza que tenía en su Señor, en Dios. Cuando comenzaron a suceder problemas con
los esclavos de Abraham comenzaron a tener problemas con los esclavos de su sobrino Lot, ellos tuvieron que separarse. Abraham no tenía ningún temor de escoger cualquier tierra para evitar. Lot, por supuesto, no pensaba igual que su tío. Él veía la prosperidad en los lugares. Y por eso cuando Abraham le dio a escoger a dónde ir, escogió la mejor parte, la mejor tierra. ¿Por qué Abraham permitió eso? Un hombre con más edad, más experiencia, ¿no tenía él más conocimientos que su sobrino Lot? Por supuesto que sí, pero la diferencia radica en un punto. Abraham confiaba en Dios y entendía que la bendición solo dependía del Señor y no de las circunstancias o de los lugares. Pero Lot, por su parte, no tenía la misma perspectiva de su tío Abraham. Muchos de nosotros, aunque conocemos la palabra de Dios, aunque hemos aprendido durante muchos años en las iglesias donde nos congregamos lo que la Biblia enseña, cometemos el error de Lot y no aprendemos de las decisiones sabias de Abraham. Sobre todo en esta época en que nos encontramos en una nación con tantos conflictos políticos y económicos. Para muchas personas la solución ha sido salir corriendo a otros países en donde puedan recibir mejores ingresos económicos. Esto, por supuesto, ha incluido a muchas personas que trabajaban en iglesias, algunos eran pastores y otros eran ministros, y dejaron sus responsabilidades espirituales y ministeriales botadas para salir corriendo detrás de lo material, para salir corriendo detrás de lo que el mundo ofrece. Mientras que muchos otros, aunque han tenido que enfrentarse a circunstancias muy difíciles en el país y tienen muchos de ellos oportunidades de irse a otra parte para encontrar nuevos y mejores salarios, han decidido quedarse porque tienen un llamado de parte de Dios para glorificarlo a Él aquí en Venezuela. ¿Me oye? El Salmo 91 es un salmo que fue escrito para describir la fidelidad de Dios en cuidar a las personas que se mantienen firmes en Él. Y por esa razón el versículo número 1 presenta la enseñanza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El día de ayer estábamos recibiendo en este lugar un taller de aplicación de los pasajes bíblicos. Y uno de los puntos que se trató son las promesas condicionales que hay en la Biblia. Aquí en el Salmo 91 tenemos una preciosa promesa hecha a todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero esa promesa no puede ser apropiada por todas las personas sin distinción, porque es una promesa condicional. El que habita al abrigo del Altísimo, ese es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. En palabras técnicas, eso significa que aquel que no habita al abrigo del Altísimo, ese no morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe una cosa? La decisión más importante que una persona puede tomar es vivir en Cristo. Es que su vida, todas sus decisiones, todo lo que hace, piense, diga, todos los pasos que dé, sean en función de glorificar el nombre de Dios. ¿Me está oyendo? No hay mejor decisión que esa. La decisión más sabia que usted puede tomar es vivir en el Señor. Lo primero que el salmista nos dice en el versículo número 1 es que la dicha del creyente está bajo la sombra divina. Muchas personas hoy día buscan las bendiciones de Dios, pero no están interesados en ser obedientes a Dios y glorificar su santo nombre. Ellos quieren recibir de Dios todo lo bueno, pero no están interesados en conocer a Dios y vivir para Él. No es posible disfrutar de las cosas buenas que Dios ofrece para sus hijos si no me mantengo dentro de la esfera de lo que significa ser un hijo de Dios. ¿Me oye? Hacen lo contrario a lo que enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante.
Al final de ese pasaje, el Señor Jesús desarrolla el tema de el afán y la ansiedad. ¿Quiénes son esas personas que viven todo el tiempo afanados y llenos de ansiedad? Son las personas que se la pasan persiguiendo las bendiciones, pero al mismo tiempo están abandonando o se están olvidando del dador de las bendiciones. Cada vez que nosotros, por trabajar, dejamos de servir a Dios, nosotros estamos cayendo en el afán. ¿Me oye? Mientras mayor es el afán, la ansiedad se incrementa aún más. Y mientras mayor es la ansiedad, más nos vamos a afanar. Eso se convierte en un círculo vicioso. Porque no confiamos en Dios, porque no confiamos en cómo Él hace las cosas, comenzamos entonces a buscar solucionar nosotros los conflictos que pueden atravesarse en el camino de nuestras vidas. El salmista está hablando de alguien que confía plenamente en Dios y que espera en Él y que procura en todo lo que hace siempre glorificar a Dios. A eso se refiere. Fíjese que lo primero que vemos nosotros en el versículo 1 es una defensa segura. Habitar bajo la sombra del Altísimo es estar protegidos por Él. Lo que significa es que Dios nos defiende. En el Señor, cada uno de nosotros tenemos una defensa segura. Juan Calvino, un teólogo del siglo XVI, referente a este salmo, escribió en una oportunidad, y cito: aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. ¿Sabe por qué esto sucede? Porque tendemos a confiar más en nuestras capacidades, en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, que en lo que Dios hace para bendecir nuestras vidas. Entonces no estamos acostumbrados a esperar en Él, sino que abandonamos más bien la posición que Él nos da para guardarnos y bendecirnos y salimos corriendo detrás de las cosas que el mundo ofrece. Le damos más importancia a un salario, le damos más importancia a un título, a una posición en una empresa, le damos más importancia a las cosas que la sociedad nos ofrece que a las cosas que la palabra de Dios nos enseña. El salmista por experiencia habla y él dice: aquel que permanece confiado en el Señor estará todo el tiempo protegido por el que todo lo puede. Y por eso utiliza dos términos que son importantes: altísimo y el término omnipotente. En este contexto, el término altísimo se refiere a que jamás puede algo abrumar a Dios. Ninguna amenaza puede preocuparlo y no existe situación alguna que lo pueda meter a Él en aprietos. Dios es el Altísimo. Él está por encima de todas las cosas. Ninguna circunstancia condiciona a Dios. Es Dios quien condiciona todas las circunstancias. Dios, el término omnipotente significa todopoderoso. En el pasaje debe ser interpretado como todopoderoso protector. No hay nada que pueda impedir la protección de Dios sobre tu vida. Por lo tanto, aquel que está sobre todas las cosas, aquel que lo domina y lo controla todo, aquel que condiciona absolutamente todo y nada puede condicionarlo a Él, tiene el poder también sobre todas las cosas para darte toda la protección que tú necesitas. Ese es Dios. Ahora, para poder estar seguros en Dios, no podemos estar fuera de Dios. Necesitamos estar en Él. Ayer mi esposa en el taller decía que muchos cristianos tienen la costumbre de estar usando versículos bíblicos para enseñárselo a los inconversos. Un pasaje que yo he escuchado que lo han aplicado de esa manera es Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice: y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan a bien. He escuchado a muchos creyentes decirles a sus familiares y amigos que no son creyentes, decirles: tranquilo,
si estás enfrentando situaciones muy difíciles, si te está yendo mal en el trabajo o en el colegio o la universidad o en tu casa o en tu matrimonio, no te preocupes porque Dios hace que todas las cosas obren para bien. ¿Sabe algo? Eso es un pasaje que está muy mal aplicado. ¿Y sabe usted por qué está muy mal aplicado? Porque no son promesas hechas por Dios a los incrédulos. Dios no hace que todas las cosas ayuden a bien a las personas que no son sus hijos. Dios no hace que todas las cosas ayuden a bien a una persona que no confía en Él como Señor y Salvador de su vida. ¿Me oye? Así como tampoco ninguna persona recibirá salvación o perdón de pecados a menos que se arrepiente y cree en el Señor. Así que hay fuertes promesas en las Escrituras que se refieren al Hijo de Dios, al que ha puesto su fe en el Señor. Entonces es importante que nosotros podamos darnos cuenta de eso. Queremos disfrutar toda bendición de Dios en nuestras vidas. Queremos prosperar en los dones que Dios nos ofrece. Pero ¿sabe algo? Si no estamos en Dios, no podemos disfrutar sus bendiciones. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia que se encontraba en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 3 de esa epístola, y se lo he dicho varias veces, Pablo, pensando cómo Dios otorga bendiciones a sus hijos, no a todo el mundo sin distinción, a sus hijos, él estalla en ese versículo en adoración, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Me oye? Fíjese, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Son bendiciones que Dios les ha dado a sus hijos. Bendiciones que les ha dado a esas personas que un día se arrepintieron, dejaron una vida sin Dios para tener una vida en Dios. Es una referencia, es una promesa y es una realidad para todo aquel en quien habita el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿podría suceder que un cristiano se sale de la voluntad de Dios? Por supuesto que sí puede suceder. Que un cristiano tome decisiones que no glorifican a Dios y que comience a buscar esas cosas de la vida que a Dios no le agradan. Y entonces comienza a entrar en el afán y en la ansiedad. Deja de ir a la iglesia, deja de leer las Escrituras, no sirve a Dios en ninguna manera, pero al mismo tiempo, aunque ha tomado esa serie de decisiones, desea que Dios lo bendiga. Incluso nosotros muchas veces cometemos el error de bendecir a esos que han sido infieles en servir a Dios y han dejado de congregarse por ir detrás de una vida mejor, y nosotros decimos que Dios esté con él y que Dios los bendiga en eso que está haciendo. Nosotros mismos negamos las Escrituras cuando procedemos de esa manera. Y no solo eso, estamos dando aprobación a esas personas que están haciendo cosas que no glorifican a Dios y que están cayendo en el afán y la ansiedad y que le están dando más valor a lo económico, a la posición social, que a la voluntad de Dios y a su palabra. ¿Me oye? ¿Hay bendiciones para nosotros? Sí las hay. Para los hijos de Dios hay bendiciones. Hay favores de Dios que nos ayudan a bien aún en medio de las circunstancias más difíciles. Sí las hay. ¿Puede Dios hacernos prosperar en una nación que se está derrumbando económicamente? Por supuesto que puede hacerlo. Pero escúcheme algo, no lo va a hacer si no estamos en Dios. ¿Me oye? Ahora bien, eso no significa que, como somos hijos de Dios, la crisis económica en Venezuela no nos va a afectar. Eso no significa eso. Lo que significa es que como somos hijos de Dios, Él puede hacer que esa situación económica mala funcione para nuestro bien, aunque nos afecte en el presente. Dios puede usar eso para traer a nosotros bendición en lugar de maldición. Así que una crisis que puede destruir matrimonios y hacer pedazos familias puede traer mayor bendición a muchos matrimonios y a muchas familias, porque estos son hijos de Dios. Cuando hubo la crisis de la gasolina hace mucho tiempo, que me acuerdo que habían enormes colas, más largas de las que hay ahora, de personas que amaneciendo en las estaciones de servicio, ahí en esas colas habían cristianos, por supuesto.
Y ahora en la actualidad, cuando vamos a ciertos centros comerciales y vemos esas enormes colas por personas que desean comprar alimentos, ¿hay cristianos allí? Claro que los hay, por supuesto que los hay. Pero esas colas y ese sol y esa necesidad que muchas veces enfrentamos para adquirir alimentos, en el cristiano se convierten en adoración y acción de gracias, en lugar de queja y amargura, como sucede con mucha gente en el mundo. Y usted puede ver creyentes adorando a Dios en las colas y dando gracias a Dios cuando por fin, después de muchas horas de sol y de cola, pueden conseguir un paquete de harina pan y pueden conseguir un paquete de arroz. Ven la provisión de Dios y adoran a Dios. Situaciones difíciles se convierten en acción de gracias y alabanza al Señor, porque el creyente entiende que en medio de esas circunstancias es Dios quien le está proveyendo. No es por su esfuerzo, no es por sus capacidades, es Dios quien lo hace. Además, las capacidades que toda persona tiene para hacer cualquier cosa vienen dadas también por Dios. La diferencia de un incrédulo y un cristiano es que el incrédulo no da gloria a Dios por eso y el creyente sí. ¿Me oye? Pero un incrédulo va y estudia y puede ser buen estudiante. ¿Por qué es buen estudiante? Porque Dios le ha dado esa capacidad, ese talento. Ciertamente se hace diferencia entre talentos y dones, pero hasta el talento es un don. Porque el término don significa que procede de Dios, que Dios es quien nos dio esas capacidades. Así que todas las capacidades que los seres humanos tenemos para poder trabajar, estudiar, la inteligencia, la sabiduría, para aprender a tomar buenas decisiones, todo eso nos lo ha dado Dios. ¿Me oye? Pero mayores bendiciones hay para aquellos que permanecen en Él. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. No podemos pretender disfrutar todas las bendiciones de Dios y al mismo tiempo olvidarnos del Dios que da las bendiciones. Muchos templos y muchas congregaciones hoy se han llenado de gente que no están interesados en conocer doctrina bíblica. De hecho, hoy la doctrina bíblica es atacada, incluso por pastores, maestros y muchos creyentes en muchas congregaciones. Así que la gente no está interesada en eso. La gente está interesada en saber cuáles son las promesas de Dios y cuáles son las bendiciones que Él tiene para mí. Ya no ven a Dios como el Señor altísimo y todopoderoso, al que hay que reverenciar y obedecer. Ya no lo ven así. Ahora lo ven como el genio de una botella que está allí para cumplir todos nuestros deseos. Así ven a Dios, como un servidor de nosotros que está obligado a darnos todo lo bueno que nosotros necesitamos y añoramos. ¿Me oye? Y entonces esos templos se llenan, están repletos de gente, porque les están predicando aquello que ellos tienen comezón de oír. Dios te bendice, Dios te prospera. Los profetas de hoy día, cuando profetizan, se la pasan hablando es de bendiciones y de prosperidad. Va un profeta a una de esas congregaciones y entonces le entregan el púlpito y empieza a profetizar que te va a venir un cheque, que te va a venir un aumento, que algo bueno va a pasar en tu vida. Parecen más personas que leen el tarot que profetas de Dios. No son profetas de Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos sobre los profetas de Dios, ¿cuál era el mensaje que ellos daban? Todo el tiempo estaban llamando a la nación de Israel para que se mantuvieran en Dios, para que obedecieran a Dios. Y los profetas del Antiguo Testamento le decían al pueblo de Israel, si ustedes son obedientes, si ustedes permanecen en fidelidad a Dios, Dios los va a bendecir, Dios estará con ustedes, un montón de cosas buenas les van a pasar, pero si ustedes no obedecen, si se olvidan de Dios, ustedes van a sufrir. La nación de Israel muchas veces no escuchó y eso trajo grandes sufrimientos a toda la nación. ¿Me oye? Así el cristiano muchas veces sufre, y aunque a veces el sufrimiento es por voluntad de Dios para formar en nosotros el carácter, a veces, o muchas veces, el sufrimiento en nuestras vidas es por malas decisiones que tomamos. Es por no haber orado antes de decidir. Es por no haber venido a la palabra de Dios y buscar dirección divina. Es por no preguntarle a los hermanos de la iglesia que tienen mayor madurez espiritual que yo para que me aconsejen antes de tomar una decisión, sino que somos impulsivos. Y entonces tomamos decisiones, no consultamos, no preguntamos, no oramos, no vamos a la Biblia. Y luego esas decisiones mal tomadas, impulsivas, traen consecuencias drásticas a nuestra vida. Muchos creyentes por esas consecuencias entonces se molestan con Dios. Porque Dios no lo bendijo en esa decisión que él tomó.
porque Dios no estuvo con él cuando decidió irse del país a otro lugar, porque Dios no lo acompañó cuando fue y hizo aquella otra cosa. Le preguntamos, ¿oraste antes de tomar esa decisión? ¿Fuiste a la Biblia para ver qué principio bíblico hay para ti, para darte sabiduría antes de tomar esa decisión? ¿Fuiste a la iglesia donde te congregabas y hablaste con algún anciano o con el pastor para que te aconsejara y te marcara las directrices que la Biblia enseña? La respuesta de la mayoría es no, no hice nada de eso. Entonces, ¿cómo pretenden que Dios esté con ellos en todas las cosas que hacen? ¿Cómo pretendes que Dios te esté cuidando todo el tiempo si tomas un montón de decisiones que no glorifican su santo nombre? ¿Me oyes? ¿Cómo pretendes que haya un chorro de bendiciones todo el tiempo cayendo sobre tu vida en cada momento, pero no vas a la palabra de Dios, no la lees, no procuras conocer los principios bíblicos que allí están para que los pongas por obra? A Josué, Dios le habló claramente y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Le dijo a Josué cuando estaba asumiendo el liderazgo de la nación de Israel porque Moisés había muerto. Allá está en Josué 1:9. Y muchas personas, muchos creyentes hoy toman ese pasaje como si Dios les estuviese hablando directamente a ellos. Pero no solamente quitan el nombre de Josué y ponen el de ellos, sino que aparte de eso, malinterpretan el pasaje. Pero lo maltratan de una manera descomunal. Hacen pedazos el pobre pasaje. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Hasta allí se aprenden bien. ¿Me oye? Entonces se esfuerzan y son valientes ¿en qué? En el trabajo secular, se esfuerzan y son valientes en los estudios, en todas esas cosas hay que esforzarse, pero cometen el pecado del afán. Entonces entran en el afán y en la ansiedad, porque mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y entonces se olvidan de lo demás que dice el versículo. El esforzarse y el ser valiente en Josué 1:9 no es en hacer las cosas para sostener esta vida. El esforzarse y el ser valiente es en conocer la ley de Dios aplicado a Josué, en conocer los principios que enseña la ley de Dios. El esfuerzo que cada uno de nosotros hoy, aplicado el versículo a nosotros, debe hacer, no es en afanarnos, no es en llenarnos de preocupaciones y salir corriendo por allí a ver qué hacemos y olvidarnos de Dios y de sus principios. No, no, no. El esfuerzo es en conocer a Dios por medio de su palabra y ser fiel a Él. ¿Y por qué hay que ser valiente? Porque este mundo camina en contra de los principios de Dios, porque la sociedad vive exigiéndonos que hagamos cosas, que tomemos decisiones que no glorifican a Dios. Y hay que ser valiente para pararse firme y decir no, cuando sé que eso no deja el nombre de Dios bien en alto. En eso es que la palabra de Dios nos llama a que seamos esforzados y que seamos valientes. Esfuérzate en conocer la palabra de Dios, en conocer a Dios por su palabra. Pero hoy, en muchas congregaciones eso no se cumple. Mucha gente conoce a Dios es por lo que nuevos profetas están diciendo. Entonces, comen caraotas, van y se acuestan a dormir, tienen un sueño y entonces es Dios que se les reveló. Pero Dios se revela por su palabra en estos tiempos, hermanos. ¿Me oye? Entonces, el capítulo 91 de Salmos sigue diciendo cosas preciosas, pero ninguna de esas cosas preciosas tú tienes derecho a ellas a menos que estés en Dios, a menos que habites en Dios. Y por eso el salmista pone de una vez la condición. Empezando el salmo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ese que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esos verbos, habitar y morar, nos hablan de alguien que continúa en una relación estrecha con el Señor. Comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos nosotros comunión con Dios? Número 1, la lectura bíblica. Eso es importante. Y la lectura bíblica es más importante que orar. ¿Me oye? Orar es sumamente importante, pero más importante es la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque si tú no lees la Biblia, no sabes cómo orar. La Biblia enseña cómo orar. Para orar correctamente necesito aprender, y para aprender tengo que leer la Biblia. Entonces, ¿quién te enseña a orar por la Biblia? Dios. Leer la Biblia también es más importante que orar, porque cuando tú oras, tú le estás hablando a Dios.
Cuando tú lees la Biblia, es Dios el que te está hablando a ti. ¿Me oyes? Y necesitas escuchar la voz de Dios. Bueno, ya para escuchar, entonces lee la Biblia en voz alta. Y la voz de Dios es audible. ¿Me oye? Usted puede decir, escuchar a Dios audiblemente. ¿Por qué? Porque leyó la Biblia en voz alta. Y Dios habla por su palabra. Y usted aprende. Luego usted entonces ora. ¿Y cómo va a ser la oración? Dándole órdenes a Dios de lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. No, porque vamos a caer en el error que ya mencioné. Dios no es el genio de la botella. Dios no está allí parado como un soldadito firme, esperando a ver cuáles son tus deseos, y entonces Él te va a complacer. Dios no es un padre complaciente. Entonces es necesario que entendamos eso. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios si queremos disfrutar de las bendiciones que Dios nos va a dar? Esos dos términos, habitar y morar. Entonces, leemos la palabra de Dios, lo hacemos con un corazón sincero, no cometiendo el error que muchos hacen. Se compran la Biblia de promesas. La Biblia de promesas, usted sabe, todos los versículos donde hay promesas está remarcado, es más oscuro allí. Entonces los hermanos, Biblia de promesas, porque están interesados en esas cosas que Dios promete para ellos. Son todas buenas y eso es lo que yo quiero, dicen muchos. Yo siempre he hablado que sería bueno que sacaran una Biblia de deberes. Y les voy a decir por qué. Porque ninguna promesa puede ser tuya a menos que cumplas con tus deberes. Por eso la Biblia de deberes sería más productiva que la de promesas. La de promesas te hace enfocarte en las promesas de Dios para mí. Hay un montón de promesas que no son para ti, pero la Biblia te las marca también. Y todo lo que pise tu pie, le dice Dios a Josué. Y nosotros andamos por ahí pisando todo. Una vez me contaron, y como que fue en serio, un hermano se montó encima de un vehículo que le gustaba, lo vio por una calle, se montó encima y lo estaba pisando, porque la Biblia dice todo lo que tu pie pise será tuyo. No se estaba refiriendo a un vehículo, el versículo, se estaba refiriendo a las tierras que la nación de Israel conquistó. No es una palabra para nosotros, es una palabra para Josué, para allá, la nación de Israel, cuando estaban marcando el territorio que habían conquistado y que estaban tomando posesión de eso. Por lo tanto, no se aplica así a nosotros. ¿Me oye? ¿Qué debemos procurar entonces? Poner por obra la palabra de Dios. Porque si ponemos por obra la palabra de Dios en nuestras vidas, nos va a ir bien. Vamos a algo práctico y sencillo, el matrimonio en el hogar. ¿De qué manera la palabra de Dios puede hacer que en mi matrimonio siempre haya bendición? La palabra de Dios le dice al hombre que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y a la mujer le dice que se sujete a su marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. A los hijos le dice la palabra de Dios que honren a su padre, porque ese es el mandamiento con promesa. Y a los padres les dicen que enseñen a sus hijos conforme a las Escrituras, conforme al consejo de Cristo. ¿Me oye? Fíjese, ¿cómo una familia así no va a marchar bien? ¿Cómo la bendición de Dios no va a brillar en esa casa? Tienes a un hombre que tiene que aprender cómo Cristo ama a la iglesia, porque así tiene que amar a su esposa. Un amor que es sacrificado, él está dispuesto a dejar cualquier cosa para hacer feliz a su esposa. Él piensa en cuáles son las necesidades emocionales, espirituales y físicas de su esposa, materiales, para satisfacer esas necesidades. Y una mujer así es feliz. ¿Qué mujer no quisiera tener un esposo que sea atento con ella, que piense en ella, que viva por ella y para ella? Una mujer así sería feliz. Ese es el esposo que describe la Biblia. Cristo murió en la cruz por la iglesia. El esposo debe amar tanto a su esposa que debe estar dispuesto a dar su vida por ella. Así es como el hombre debe amar a su mujer, porque así es que Cristo ama a la iglesia. ¿Una mujer así no se siente bendecida? Por supuesto que sí. Ahora, una mujer que se sujeta a su marido, que lo respeta, que también es atenta con él y lo corona de favores, no hace sentir al marido satisfecho. Un hombre así quiere salir temprano del trabajo para estar temprano en su casa, porque quiere ver a esa mujer que lo admira y que lo está esperando. Él no va a querer estar en ningún otro lugar, va a querer estar allí, y ella va a estar también necesitada de que él llegue, porque es el hombre que la valora, que la ama, que da todo por ella. Estos son personas que están cumpliendo principios bíblicos. Esta relación debe marchar bien. Hay amor y hay respeto en esa relación. ¿Y qué pasa con los hijos de una relación así? ¿Qué sucede? Ellos van a aprender a amar de manera correcta y van a aprender a respetar, porque están viendo el ejemplo de amor y respeto en la relación matrimonial
que es el pilar del hogar donde ellos están, su papá y su mamá. Están viendo el ejemplo. Ellos van a entender, esos hijos van a entender que leer la Biblia es importante porque ven a su papá y a su mamá leer la Biblia. Los ven. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos es que ellos nos vean hacer lo que sabemos que es correcto hacer. Si la Biblia es tan importante de leer, no basta con que tú le digas a tus hijos, es importante que leas la Biblia. Es necesario que ellos te vean leer la Biblia. Debes decírselo, pero que te vean. Y es importante que te sientes de vez en cuando también a leer la Biblia con ellos. Y a explicar los pasajes bíblicos. Y no hacer como algunos hacían. Recuerdo que en una oportunidad una hermana estaba reclamándole a una maestra de escuela dominical y diciéndole, esa madre le decía a la maestra de escuela dominical, si mi hija está mal espiritualmente es por tu culpa porque no le enseñas bien. Eso es un descaro. Y yo, por supuesto, jalé a esa hermana y le dije, no, hermanita, si su hija no está bien espiritualmente es por culpa suya, no de la maestra de escuela dominical, porque ella pasa más horas en su casa que aquí en la iglesia. Y allá es donde tenemos que formar el carácter cristiano en nuestros hijos, en la casa, no en la iglesia. La iglesia no es para formarle un carácter cristiano a los hijos. Sus hijos se van hoy de aquí. ¿Cuándo regresan? El próximo domingo a la escuela dominical para estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo? 1 hora en escuela dominical. 1 hora. No regresan más hasta el próximo domingo. La mayor parte del tiempo la van a pasar en la casa. Y después de la casa en el colegio o en el liceo. ¿Qué le están enseñando en el colegio o en el liceo de principios y de valores? Ahorita muchos maestros y profesores no tienen buenos principios y no tienen buenos valores y no enseñan estos a sus hijos. Entonces, unos le confían la enseñanza de los hijos a los maestros de escuela dominical en la iglesia y, en segundo lugar, a los maestros de la educación básica y del liceo. Y si usted cree que eso no es verdad, vaya a una reunión de padres y representantes y dése cuenta usted cómo los maestros se quejan de que los padres no están pendientes de sus hijos. ¿Me oye? Pero queremos que Dios bendiga a nuestros hijos. Queremos que Dios dirija a nuestros hijos. Señor, bendice a mi familia, Señor, y bendice a mis hijos. Quiero que un día mis hijos sean pastores y sean mujeres que predican tu palabra, Señor. Te pregunto, ¿estás obedeciendo su palabra? ¿Estás orando cada día? ¿Estás enseñando estos principios en tu casa? ¿Eres tú el mejor ejemplo con tus hijos? ¿Lo estás haciendo? Y dices, no. Entonces no esperes que ellos sean servidores de Dios en el futuro, porque tú eres el principal obstáculo para que ese sueño no se cumpla. Queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a comprometernos con Él. Ahí están sus consejos. Póngase usted mismo como ejemplo. Usted es padre y usted quiere que a su hijo le vaya bien. Y entonces usted nunca le va a dar un mal consejo a su hijo. ¿Por qué? Porque los buenos consejos van a hacer que sus hijos anden por buenos caminos, ¿cierto? Entonces usted agarra a sus hijos y siempre le da buenos consejos. Pero si su hijo no presta atención a esos consejos, sino que hace lo que mejor le parece, ¿qué va a suceder? Eso le va a traer sufrimiento a su vida, eso va a traer problemas, complicaciones a su vida. Porque nunca prestó atención a usted como padre, no le escuchó. ¿Me oye? ¿Qué sucede con nosotros cuando no prestamos atención a ese consejo que Dios nos está dando por su palabra? No esperes disfrutar las promesas de Dios si tú no eres obediente, si tú no eres fiel a la palabra del Señor. No esperes que la protección de Dios esté siempre sobre ti cuando vives jugando con Satanás. ¿Me oye? Cuando te vives enredando en las cosas del mundo. Ahora fíjese lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, en el versículo 5. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros separados de Cristo? Él dijo claramente, nada, nada. Ahora, estar en Cristo no es solamente repetir una oración y creer que algo místico se paró sobre nosotros, una nube que está allí haciendo cosas sobre nosotros y que no va a permitir que ningún mal augurio nos aceche. Eso no es estar en Cristo. Él habló claramente aquí. ¿Qué es un pámpano? Una rama. Y la vid se refiere al tronco. Una rama no puede estar verde y hermosa a menos que esté pegada al tronco. ¿Me oye? Cuando usted separa una rama del árbol y la tira en el patio de la casa, al poco tiempo la ve
que se afloja y a los días se seca. ¿Cómo es una persona separada de Cristo? No puede dar fruto. Es imposible. ¿Me oye? Jesús nos está enseñando el mismo principio que vemos allí en el Salmo 91. Lo observamos ahora en Juan capítulo 15, ahí en el versículo 5. Esta es la persona que puede contar con las lindas promesas que están en el Salmo 91. Ese pámpano que siempre está pegado a la vid, y de esa vid va a recibir todos los nutrientes que necesita para poder prosperar en la vida. Todo creyente en comunión con el Señor puede tomar esas bendiciones y puede hacerlas suyas, si somos fieles, si somos obedientes. Pero yo repito, eso no significa que no vamos a sufrir, eso no significa que no vamos a tener problemas. Lo que significa es que Dios va a obrar a través de todas las circunstancias para nuestro bien. Eso sí significa eso. Ahora el versículo 2, la parte A, dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. La esperanza de que alguien puede estar seguro es estar en el Señor. Tú estás en Cristo, entonces puedes saber que tienes un refugio eterno en Él. Pero ¿de qué sirve un castillo? ¿De qué sirven las murallas del castillo si yo no estoy en el castillo, si estoy afuera? Y usted dirá, tengo un castillo con murallas muy altas, pero usted está afuera. Cuando llegue el enemigo, ¿qué va a pasar? Le van a hacer pedazos. Que usted tenga un castillo, o que usted tenga conocimiento de que hay un castillo que puede dar mucha seguridad, no sirve de nada. Usted tiene que estar dentro del castillo. Del mismo modo, tenemos que estar en Cristo. Amado, ¿usted está en Cristo? ¿Es Cristo el Señor de la vida de usted? ¿Está comprometido usted con ese Señor? Porque si Cristo es mi Señor, yo le obedezco. No estoy hablando de salvación por obras, estoy hablando de obras que son la evidencia de la salvación. ¿Me oye? No es posible ser cristiano y no tener a Cristo como Señor. No es posible ser cristiano y no obedecerle. No es posible. Ciertamente hay cristianos más maduros que otros. Hay otros que son muy inmaduros y parecen carnales. Pero no es posible que un cristiano se revuelque en el pecado como lo hace un incrédulo. Eso es imposible. Pablo a los Corintios, en la segunda epístola, capítulo 5, versículo 17, les dijo, de modo que si alguno, ahí está el condicional, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano no puede ser como un incrédulo, no puede. Un incrédulo va, peca, se revuelca en el pecado, no hay remordimiento de conciencia alguno por haber ofendido a Dios. Puede haber remordimiento, pero no el remordimiento de haber ofendido a Dios. Mientras que un creyente, si peca, tiene un remordimiento terrible de haber ofendido a Dios. Y sabe que así no puede vivir. El Espíritu Santo va a estar redarguyendo de pecado todo el tiempo a este creyente. Porque es una nueva criatura. La naturaleza de Dios ahora mora en el creyente y lo redarguye de pecado. Entonces, hermanos, estar en Cristo es tenerlo por Señor. Es estar comprometidos con Él. Algunos tienen mayor compromiso, otros menor, repito, dependiendo de la madurez cristiana, pero todo cristiano siempre está comprometido con el Señor. Por lo tanto, en Él tenemos un refugio eterno, y el versículo, la parte B del versículo dice, mi Dios en quien confiaré. Tenemos una protección que es constante. Si usted habita al abrigo del Altísimo, si usted está en Cristo, usted está protegido. ¿Me oye? Por eso es que Pablo, cuando escribe Romanos, y yo le invito, por favor, que vaya conmigo a esa epístola, uno de los pasajes que nosotros debemos considerar es Romanos capítulo 8. Y fíjese que aquí en el versículo 35, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está Cristo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren, cualquier problema, incluso la muerte, menciona Pablo aquí. Sobre esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque lo somos por medio de aquel que ha derramado su amor sobre nosotros. ¿Y ese es quién? El Señor Jesús. En el versículo 38 concluye Pablo, por lo cual estoy seguro. En Dios tú puedes estar seguro, porque tu bienestar no depende de las circunstancias,
no depende de un partido político, no depende de las condiciones económicas de una nación, dependen del Señor y puedes estar seguro en Él. Pablo, en medio de persecuciones, en medio de prisiones, en medio de problemas diversos, él escribe a los romanos y les dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo empieza a nombrar cualquier tipo de cosas que alguien pueda sacar como un argumento para afectarlo, aunque la persona esté en Dios. Entonces, para no dar lugar a nada, dice: ninguna cosa creada. No existe absolutamente nada en el universo. No existe ni existirá nada que pueda separarte a ti del favor de Dios, de su amor por ti. Nada. ¿Me oye? La respuesta a eso es que podemos entonces estar seguros en el Señor. En segundo lugar, el cuidado providencial se encuentra bajo la sombra divina. Fíjese, la dicha del creyente está bajo la sombra divina, es el mensaje de los primeros 2 versículos. ¿Por qué colocas aquí dicha? Porque la palabra bienaventurado, para algunos intérpretes, encajaría perfectamente en el versículo 1 del capítulo 91. Algunos piensan que este versículo podría traducirse: bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese término, morará bajo la sombra del Omnipotente, se refiere a todas las bendiciones, a la protección, a los dones, al cuidado de Dios, a la provisión de Dios sobre aquel que habita al abrigo del Altísimo, y por eso es bienaventurado. Ahora, ¿quién habita al abrigo del Altísimo? ¿Quién es la persona que habita al abrigo del Altísimo? ¿Y qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es caminar todos los días de tu vida en una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios. Pablo habló de la llenura del Espíritu, que es el control total que ejerce el Espíritu sobre el creyente para que podamos hacer su voluntad perfecta y agradable. ¿Me oye? Estamos viviendo nosotros de esa manera. Es de ese modo que nosotros cada día estamos dando pasos en este mundo. Entonces, la dicha del creyente está bajo la sombra divina, y ahora, en segundo lugar, el cuidado providencial se encuentra bajo la sombra divina. Dice el versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Fíjese, librado del lazo del cazador. Es visto aquí como una persona que procura dañarte, que procura ponerte a ti en peligro de muerte, porque el cazador es aquel que se encargaba de cazar aves. Podía ser por medio de flechas o por medio de redes que se usaban también en la antigüedad para poder atrapar un número de aves bastante amplio. Entonces, el lazo del cazador es aquel que está en todo momento pendiente para ponerte una trampa, de manera que pueda traer circunstancias difíciles a tu vida, muchos problemas, y pueda dañarte de alguna manera. Dios nos protege a nosotros de eso. Pero eso es posible solamente si habitamos al abrigo del Altísimo, si estamos caminando en una relación correcta con Él. También nos dice que somos librados de la peste asoladora, que aparece en el versículo 3. Aquí y también en el versículo 6 la referencia es a temidas enfermedades, pestes y epidemias. En Jeremías capítulo 14, en el versículo 12, Dios, molesto con la nación de Israel porque no eran obedientes, ellos eran infieles, Dios les dice: cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Dios traería diferentes tipos de enfermedades. Dios traería crisis económica a la nación, referida en el hambre. Crisis económica derivada de la crisis política nacional. Todo eso acontecería porque la nación de Israel no era fiel a Dios. El mensaje de Jeremías a la nación de Israel fue terrible.
tan terrible que Jeremías se la pasaba llorando cada vez que escuchaba las profecías que tenía que darle al pueblo. Muchos llaman a Jeremías el profeta llorón, no porque era un quejón que no quería ser profeta y no quería obedecer a Dios, no. Era porque él se llenaba de tristeza de ver que la nación de Israel, tanto que escuchaba el mensaje que Dios les daba a través de él, y ellos no obedecían. No obedecían. ¿Sabe a qué se parece eso? A los creyentes que van el domingo a la iglesia y escuchan la predicación, pero no se produce ningún cambio en ellos. Salen de los templos y siguen viviendo como si nunca hubiesen escuchado el consejo de Dios. ¿Me oye? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos prestar tanta atención que no la olvidemos cuando vamos en el camino, porque allí es donde nos va a dar mucho provecho. Fíjese que en el versículo anterior, si lo podemos poner en pantalla, por favor, el versículo número 11 de Jeremías 14 se refiere a la oración que Jeremías había dado al Señor. Jeremías intercede por la nación y mire lo que Dios le dice. Jeremías dice de Dios: me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Y luego de eso viene el 12, en donde Dios se propone destruir la nación por su infidelidad. Jeremías estaba pidiendo a Dios que ayudara a la nación, y me gustaron las palabras de Tony el día viernes, mi hijo, cuando yo estaba puliendo el mensaje, compartí esta cita con él, y me gustó cómo él, después que yo se la expliqué, él llega a una conclusión. Él me dice que Dios le dijo a Jeremías: no pidas eso por Israel porque no va. No va. ¿Por qué no va? ¿De qué servía que Jeremías estuviese clamando a Dios por la nación? Si la nación era infiel, el pecado, la idolatría, la deshonestidad, el despropósito se había apoderado de la nación. Eran personas injustas, no obedecían a Dios, no estaban interesados en respetar su ley, se habían olvidado de la ley de Dios. Y entonces ellos no podían disfrutar las bendiciones de Dios porque estaban en desobediencia nacional. Así que Dios mismo le dice: no ruegues por este pueblo para bien. El propósito de Dios ahora era traer un castigo fuerte sobre la nación de Israel a causa de la infidelidad de esa nación. ¿Me oye? ¿Cómo se aplica eso hoy a nuestras vidas? ¿De qué manera? Amados hermanos, aquel que no crea realmente en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no puede pretender ir al cielo cuando muera. Quiero decírtelo hoy aquí, porque en un velorio no te lo puedo decir porque estás llorando y no te quiero hacer más daño. Pero no pretenda usted que yo vaya a un velorio cuando se muera un ser querido que no era cristiano. No pretenda usted que yo me pare a decir mentiras, porque yo no puedo mentir, eso es pecado. Que usted pretenda que yo me pare con la Biblia solamente para complacerlo a usted, que yo agarre la Biblia y me pare así, bien derechito, y diga: él no era creyente, pero no importa, él está en el cielo, así que todos felices. Yo no puedo decir eso. No pretenda usted que diga eso, porque no voy a decirlo. Si una persona no está en Cristo, no va a ir al cielo. Aquí Dios fue tan claro con Jeremías cuando le habló a la nación: no ruegues por este pueblo para bien, porque Dios no iba a hacerles bien. Ellos no tenían vidas justas delante de Dios. No pretendamos nosotros gozar de todas las bendiciones de Dios y la salvación después de la muerte y no estar en Cristo. No pretendamos eso. Y lo que quiero decirle es que si usted está en Cristo, la palabra de Dios para usted va a ser importante, porque el Espíritu Santo de Dios va a guiarle a usted a toda verdad. Por lo tanto, ser cristiano no tiene que ver con lo que usted hace para Dios. Presta atención. Ser cristiano no tiene que ver con lo que usted hace para Dios. Ser cristiano tiene que ver con lo que Dios hace en Cristo, en usted. Y a través de su Santo Espíritu. Él lo va perfeccionando. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Menguar, para que su Santo Espíritu haga en usted la obra perfecta. Entonces no es usted haciendo cosas. Y como es el Espíritu de Dios obrando en usted, entonces usted tiene obras que son el fruto de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en usted. Usted no se siente cargado, no se siente con un peso extremo en su vida, como queriendo decir: wow, una lista larguísima de cosas que tengo que hacer para que Dios me bendiga. No. Si la vida cristiana fuera así, eso sería terrible. Salvación por gracia más obras. Y no es así. Porque soy salvo, el Espíritu Santo de Dios está en mí. Porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Hay una santificación en proceso en mi vida. Y el Espíritu Santo de Dios que está en mí
me guía a toda verdad. Esa fue la oración que hizo el Señor Jesús por ti y por mí, cuando dijo: Padre, guíalos a toda verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién nos guía a toda verdad? Dios, a través de su Santo Espíritu. No somos nosotros mismos quienes lo hacemos. Entonces hay peligros, hay en el camino trampas que el enemigo pone para que nosotros nos apartemos de Dios y no glorifiquemos su santo nombre. Pero si nuestro corazón se humilla en su presencia y si procuramos nosotros honrarlo, Él nos librará de toda trampa y nos librará de toda prueba. Allí, en el versículo 5, se habla de ser librados incluso del terror nocturno. Vamos a leer el versículo 4 y el 5. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ningún tipo de acechanza, de problema o de enemigos que se levanten para dañarnos podrán realmente lograr su cometido, porque Dios nos protege. Y el versículo 5 termina diciendo: ni saeta que vuele de día. El término saeta es flecha. Ahora, fíjese el versículo 6, cómo hace mención a lo que ya habíamos hablado de la pestilencia. Dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El justo puede ver a los impíos cómo se revuelcan en los problemas que son consecuencia de sus propios pecados, mientras disfruta la bendición de Dios en su vida. ¿Me oye? Esa es una promesa que tenemos en la Escritura. Y el versículo 8 dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué somos nosotros en medio de la agonía y el sufrimiento de los impíos? Somos solo espectadores. Mientras los impíos viven desconsolados, preocupados, porque si la situación en el país se va a poner peor, ¿qué ahora qué vamos a hacer? Ellos no pueden dormir. Nosotros decimos como el salmista: yo me acuesto y duermo, porque Jehová es mi sustento. Él es mi proveedor. Yo me acuesto tranquilo, no tengo ansiedad, no tengo preocupaciones. El impío no tiene el cuidado de Dios y por eso sufre. Y en tercero y último lugar, la seguridad está bajo la sombra divina. Si estamos cubiertos por las bendiciones de Dios y su presencia, entonces no tenemos que ser víctimas de inseguridades. El versículo 9 dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Aquí hay un condicional, pero ese condicional es el resultado de haber prestado atención a lo que dijo el versículo 1. Leamos el versículo 1 para que entendamos, aquí hay un cambio, entendamos lo que ahora sucede en el versículo 9. Fíjese el 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted le dice al salmista: ¿sabe algo? Yo habito a la sombra del Altísimo. Entonces el salmista responde y le dice esto a usted: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Es el resultado. Vuelvo y digo, esto no significa que no vas a sufrir, que no te vas a enfermar nunca. Vivimos en una sociedad caída, nuestro cuerpo no está glorificado aún y tenemos la tendencia a padecer. Pero aún en medio de la enfermedad y del dolor y el sufrimiento, Dios ha prometido guiarnos, estar con nosotros. No estamos solos. Y un día esta palabra se cumplirá en su totalidad, porque un día estaremos en la presencia de Dios con cuerpos glorificados, donde el mal no podrá tocarnos, ni plaga podrá tocar nuestra morada. ¿Me está oyendo? Entonces hay esperanzas, pero es porque nosotros habitamos al abrigo del Altísimo. Dice el 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Ahora, escuche esto, ese término ángel que dice allí, no se refiere al ángel de la guarda. Como algunos dicen por allí, bueno, sí existe el ángel de la guarda, porque en la Biblia dice. No hay tal cosa como el ángel de la guarda, y entonces vienen y se ponen ángel de la guarda, dulce compañía, no me desemparen ni de noche ni de día, y bla, 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 bla. Eso no es verdad, no es bíblico. Que cada persona tiene un ángel que lo está cuidando todo el tiempo, la Biblia no enseña eso.
Pero que los ángeles están al servicio de Dios para proteger a su pueblo, a sus hijos, sí, eso es verdad. Los ángeles están al servicio de Dios para darnos protección. Ahora, si hay un ejército de ángeles a disposición del que todo lo puede, cuidando a su iglesia, ¿usted cree que hay cosas por las cuales nosotros deberíamos empezar a sentirnos muy preocupados? ¿No estamos realmente nosotros bien cuidados por Dios? Lo estamos. Y por eso, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, aún allí podemos dar gloria a Dios, porque no estamos solos. El Salmo capítulo 32, versículo 7, dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fíjese, este no es un versículo que podemos usarlo como esos otros que tanto tergiversan tantos cristianos para aplicárselo a incrédulos. Tú no puedes decirle a un incrédulo, aunque sea tu hermano, tu mamá, tu papá, tu hijo, que aparentó ser cristiano en una oportunidad, porque el hecho de que se haya congregado una vez o se haya bautizado o haya hecho discipulado con el pastor no significa que sea cristiano. ¿Me oye? Así que nunca diga, como he escuchado decir de parte de algunos, sí, él se murió, es verdad, pero él era cristiano. Y yo pregunto, ¿y cómo sabe usted que es cristiano? Bueno, porque en el año 78 él fue a una iglesia una vez y yo vi que pasó al frente. Desde el año 78 él nunca más fue a la iglesia, pero él fue cristiano. Por favor. Cuando yo escucho a alguien hablar así, yo digo, este no ha leído la Biblia nunca. No sabe que es un cristiano. No sabe. ¿Cómo vamos a tener ese tipo de conceptos? Si usted me pregunta que si mis hijos son cristianos, estoy esperando que Carol entienda. Es una niña. Yo no puedo decirle a usted que Carol es cristiana todavía. Porque ella está pequeñita. Es una niña. Y la gente no nace cristiana. No hay cristianitos. Los pollos tienen pollitos, pero los cristianos no tenemos cristianitos, hermanos. No tenemos cristianitos. Y a mi hija Carol le estamos enseñando la palabra de Dios. El evangelio de Dios, que lo entienda bien. Y todo el tiempo se lo repetimos una y otra vez. Para que cuando un día ella pueda entender, entonces ella se pueda salvar. Pastor, ¿no será que ella lo entendió? No sé, está muy niña. Probablemente sí, pero no sé. Ella me lo explica verbalmente, pero lo ha entendido en su corazón aún. Yo oro a Dios por eso. Mi hijo ya es adulto. Si usted me pregunta cómo sé yo que mi hijo es cristiano, jamás mi respuesta será esta. Bueno, mi hijo es cristiano porque él va a la iglesia y está en el grupo de adoración. Y él entra a la escuela dominical. Y en la predicación él está sentado, además él mueve el sonido también, aparte de tocar la batería. Y es amigo de Zenón y de Brigitte y de algunos aquí. Por eso él es cristiano. Mi respuesta jamás será esa. Jamás. Porque eso no significa que él sea cristiano. Así que si usted piensa que sus hijos, sus nietos, sus hermanos, su tío, su primo es cristiano, por eso usted está súper, hiper, mega equivocado. Porque eso no es evidencia de fe verdadera. ¿Me oye? Cuando yo veo a mi hijo que él toma decisiones y tiene cuidado porque tiene temor de Dios y no quiere ofender a Dios, porque él quiere dar gloria a Dios en cada cosa que hace, aunque él no es perfecto y se equivoca mucho, yo veo en él el fruto del Espíritu Santo que está obrando. Él no toma decisiones impulsivas, él quiere primero conocer la voluntad de Dios, lo que la Biblia dice, porque no quiere equivocarse en lo que va a hacer. Si yo veo eso en él, yo voy a decir, yo creo que mi hijo es cristiano, le voy a decir a usted. ¿Por qué? Porque yo veo que mi hijo cada día de su vida procura glorificar el nombre de Dios. Eso me dice a mí que es cristiano. ¿Me oye? Ahora vuelva a evaluar a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, abuelos, tíos, nietos. Vuelva a evaluarlos. ¿Usted ve que ellos procuran cada día vivir para la gloria de Dios? Sí, porque ellos están en el grupo de oración, toca la batería, maneja el sonido y entra a la escuela dominical. No, está usted en un error. No entendió lo que le estoy enseñando, amado hermano. No ha entendido. Y esto es tan trivial en las iglesias. ¿Me oye? Tenemos que tener cuidado. Entonces, la protección de Dios está sobre aquellos que son hijos de Dios, que realmente le sirven y que dan el fruto del Espíritu Santo. Somos protegidos en el camino y, por supuesto, somos libres también de todo tropiezo. Satanás mismo,
usó estos versículos 11 y 12, el Salmo 91, 11 y 12, donde dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estos dos versículos fueron usados por Satanás para tentar a Jesús en el desierto, para hacer lo que se lanzara del pináculo del templo y poder ganar así el aplauso de todos los que siempre estaban allá abajo, los maestros de la ley, saduceos y fariseos, sacerdotes, ellos estaban todos abajo. Usted se imaginaría lo que significaría que Jesús se lanzara y llegaran los ángeles y en el aire lo tomaran y lo hicieran descender allí triunfal delante de todos ellos. Pero eso era la vanidad de la vida. Jesús habría pecado si hace eso. Y Jesús no tentó al Señor. Aunque algo es verdad en la Biblia, puede ser mal usado. ¿Me oye? ¿Dios nos protege? Sí, pero no podemos andar por allí tentando a Dios en la protección, tomando decisiones que son completamente equivocadas. El versículo 13 nos habla de la protección de Dios, que es posible en nosotros en medio de cualquier tipo de peligros. Charles Spurgeon, del versículo 13, dijo, sobre fuerza y sobre todo fraude marcharás siempre en victoria. Eso estaba diciendo él. Ahora, hermanos, el versículo 14 en adelante ya no es el salmista quien está hablando. Fíjese, en el versículo número 1, el salmista habla y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el 9, él habla como la respuesta de habitar al abrigo del Altísimo y dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero ahora, en el versículo 14, ya no es el salmista el que habla, ahora es Dios el que habla allí. Y mire lo que Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fíjese, como estamos en Dios, lo amamos y lo conocemos, está hablando de íntima relación con Dios. Conocer su nombre es una íntima relación con Él. Amarlo tiene que ver con obediencia. Jesús dijo, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Entonces, el amor tiene que ver con un profundo anhelo por Dios y el conocer su nombre tiene que ver con una profunda intimidad con Él. Si eso funciona así en nuestras vidas, de Él recibimos liberación. ¿De qué? Del pecado y de toda maldición y condenación. Recibimos un lugar seguro en lo alto, donde Él nos guarda y nos protege y nada nunca nos separará de Él. Recibimos respuestas a nuestras oraciones. ¿Qué significa eso? Que si no estamos en Dios, nuestras oraciones no son escuchadas. No son escuchadas. Eso se lo digo a aquellos que piensan que le pueden enseñar a los incrédulos a orar. A un incrédulo diciéndole, pídele a Dios que te ayude. ¿Usted cree que un incrédulo se va a postrar delante de Dios y va a orar y va a ser oído? Le voy a decir por qué no. Porque cuando usted va a orar, usted tiene que orar conforme a la voluntad de Dios. Y para orar conforme a la voluntad de Dios, usted tiene que estar en la voluntad de Dios. Un incrédulo no está en la voluntad de Dios, no puede orar conforme a la voluntad de Dios, no, su oración no va a ser oída. ¿Me oye? La oración de los incrédulos no llega al cielo, no es oída por Dios. No hay temor de Dios en las personas que no creen en Dios. ¿Me oye? Entonces es importante que entendamos eso. Un cristiano, sus oraciones pueden ser respondidas porque él está en la voluntad de Dios y ora según la voluntad de Dios. Vivimos en comunión con Dios, conocemos más de la gloria de Dios y eso puede traer larga vida y entendimiento de la salvación que Dios nos ha dado. El Salmo 37:4 expresa esta verdad. Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Quieres que Dios te conceda todo lo que hay en tu corazón? La condición es esta,
Pon tu delicia en el Señor. ¿Qué significa ese versículo? Voy a explicarlo brevemente porque ese solo versículo me llevaría toda una hora de explicación, porque hay mucho que decir sobre él. Pero básicamente lo que significa es que si nosotros entendemos la voluntad de Dios y vivimos según la voluntad de Dios, todo lo que pidamos Él nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque como entiendes la voluntad de Dios y vives en la voluntad de Dios, lo que vas a pedir en oración es la voluntad de Dios. Y Dios va a hacer su voluntad y te va a bendecir. Esa es la razón. ¿Debemos entonces estar en Dios, conocer a Dios, tener relación con Él y vivir conforme a su voluntad? Por supuesto que debemos hacerlo. Ahora, queremos bendición de Dios en esta nación que se está derrumbando a pedazos política y económicamente. Queremos que Dios nos proteja, queremos que Dios nos ayude a vencer los problemas que se están presentando en la vida diaria. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Salir a hacer guarimbas? ¿Será que tenemos que salir a hacer una marcha bien prolongada en la calle? ¿Será que tenemos que salir a insultar al presidente o a insultar a los opositores? ¿O tenemos que andar en discordias y en discusiones políticas? ¿O meternos en algún consejo comunal? ¿O ver dónde hay representantes de la mesa de unidad para estar con ellos y tratar de sacar a este país del atolladero? La palabra de Dios dice, la iglesia lo que tiene que hacer es sumergirse más en la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo de Dios haga la obra santificadora en ella y así entonces poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros si somos realmente obedientes. Amén. No existe lugar mejor que habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo su sombra. Esto entonces es una vida sumergida en su palabra que nos hace brillar para la gloria y la honra de su nombre a través de una vida santa. Hermanos, la decisión más importante que usted puede tomar es conocer a Dios por su palabra y vivir para la gloria de Dios cumpliendo su palabra. ¿Me oye? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias por tu verdad. Nada es más importante que habitar a tu abrigo, Señor, que estar en comunión contigo a través de la lectura de tu palabra y la oración y poniendo por obra los principios que nos enseñas en tu verdad. Y que tu Espíritu Santo nos santifique y nos guíe, Señor, para glorificar tu santo nombre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. En ti estamos seguros. En ti podemos estar confiados. Porque tú eres el todopoderoso Dios que guardas y proteges a tus hijos. Nada nos separará de ti, Señor. No existe nada que pueda alejarnos de tu amor. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.